El día de hoy vamos a ver un pequeño tema que pues, nos va a ayudar mucho a hacer la revisión, lo que ya se acercan estas fechas, finales del ejercicio. Pues vamos a conocer un poquito de cómo es el proceso del cálculo anual, pues dentro del sistema de Compaq y nóminas. El objetivo de esta sesión es que pues al finalizar del curso el asistente identificará cómo realizar el cálculo anual en Compaq y nóminas. Lo que vamos a revisar hoy es el tema de marco legal, la preparación del cálculo, el proceso del cálculo anual en Copequín Nóminas, las claves agrupadoras SAT para reflejar el resultado del cálculo anual y el reporte del cálculo anual. Lo que vamos a ver dentro del marco legal, bueno, les vamos a dar continuación. El pago de ICR que realizó un empleado cada periodo es un pago provisional. Es decir, que fue a cuenta del pago del impuesto que se calcula y se realiza en un ejercicio fiscal, siendo entonces un acumulado de lo que se debería de pagar. En la fracción 2 del artículo 99 de la ley de ISR se establece que es una obligación de los empleadores realizar el cálculo anual de los trabajadores. Artículo 99, fracción 2, que es lo que nos menciona en la siguiente pantalla. Dice, calcular el impuesto anual de las personas que se le hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. Ley de ICR, artículo 97. La diferencia que resulta a cargo del contribuyente los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año del calendario del que se trate. La diferencia que resulta a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año del calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí prácticamente lo que nos está mencionando es que nosotros tenemos hasta el mes de febrero como empresa, para poder aplicar el siguiente cálculo anual. Lo más recomendable, pues siempre se trata de que se genere en el mes de diciembre, pero sin ningún problema podemos generar como todo este proceso en el mes de enero, una vez que hacemos todo el cierre del ejercicio, que terminamos todos los periodos. Ahorita más adelante vamos a ir viendo todo este proceso. El empleador, que es el patrón, no hará cálculo de impuesto anual cuando haya iniciado prestación con posterioridad al 1 de enero o dejado de elaborar antes del 1 de diciembre. Esto es súper importante. Estos son los motivos o los datos del cuales la empresa o el patrón no está obligado a generar lo que es el cálculo anual del empleado. Cuando los ingresos son mayores a 400,000 pesos, cuando comuniquen por escrito al retenedor que presentará su declaración anual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como personas o empleados podemos hacer nuestra declaración anual sin ningún problema. Eso la puede presentar cada colaborador. Nada más tiene que hacer una notificación al patrón para que no se genere de esta forma. El cálculo anual se realiza de la misma manera que el cálculo de impuestos del periodo. Solo ahora se utilizan las tablas anuales. ¿Qué quiere decir? Bueno, en este punto, realmente lo que vamos a hacer o lo que se pretende es que, así como realizamos el cálculo de impuestos de semana, quincena, la nómina que generamos, pues nada más es el mismo proceso, lo único que el sistema, en lugar de utilizar pues las tablas mensuales, el sistema como tal, pues va a utilizar las tablas anuales. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para la preparación del cálculo anual? Necesitamos tener actualizadas las tablas de ICR anuales. Podemos revisar lo que es el tablero fiscal, la reconstrucción de acumulados y determinará, identificará cuál será el último periodo del ejercicio. Estos cuatro puntos son muy importantes. Siempre es súper importante que las tablas de ICR estén actualizadas, tanto las mensuales como las anuales. Aquí un punto de lo que hay que tomar en cuenta es que en este apartado, por ejemplo,
Si nosotros como empresa vamos a hacer el cálculo anual en el ejercicio siguiente, por ejemplo, en el 2025, como empresa, nosotros para ese caso debemos de tener las tablas de ISR anuales que corresponden al ejercicio 2024, si nosotros vamos a hacer el cierre en enero de 2025. ¿Por qué? Porque nosotros, ese es el tema del por qué, oye, ¿cuál es lo correcto? ¿Lo hago en diciembre, lo hago en enero o cómo lo hago? La idea es que se haga, puede ser en el mes de diciembre, pero sin problema. Lo más recomendable es el mes de diciembre, pero ustedes lo pueden generar lo que es en el mes de enero del siguiente ejercicio. Nada más tienen que revisar el tema de que no actualizar las tablas de ICR hasta que no se genere lo que es el cálculo anual. ¿Por qué? Porque nosotros actualizamos las tablas, el cálculo anual se va a hacer en base a esas nuevas tablas. Siempre y cuando ustedes cuenten con la actualización más reciente, que el sistema lo que hace es que con las versiones más nuevas ya no podemos, o sea, ya nos permite, por ejemplo, de que si nosotros actualizamos las tablas de ISR, el sistema nos va a contemplar las del periodo. Entonces, por esa parte era como muy importante de, oye, ¿cuándo lo genero? ¿Cómo lo genero? Otro de los datos que son muy importantes es determinar cuál es el último periodo. Cuando manejamos periodos quincenales, pues la verdad es que es muy práctico poder entender de, oye, pues mi última quincena es la 24 y listo. Pero el tema es cuando manejamos como periodos semanales. ¿Por qué? Porque a veces nuestra última semana para el sistema comprende no sé, podemos decir del 30 de diciembre al 5 de enero, pero está como última semana del ejercicio. Entonces esa parte es la que hay que revisar y tomar en cuenta y es muy importante. Lo primero que tenemos que revisar es que nosotros no nos marque este mensaje, tenemos que tener actualizada todas las tablas, tanto de salarios mínimos, sumas de ICR. Lo siguiente es que cuando no se actualizan las tablas, pues nos va a estar marcando como un mensajito ahí. Esta parte sí es importante que nosotros hagamos esa revisión de decir, oye, ¿en qué empresa no se pudieron actualizar las tablas? O el ICR. Entonces, si no se pudieron actualizar, contacten al asesor o entren directamente al registro de tablas y ahí modifiquen los datos. Para el tablero fiscal. El tablero fiscal es una herramienta un poco nueva, realmente nos ha venido a facilitar un poco el trabajo, nos ha ayudado pues a tener una conciliación de ICR, conocer un poquito más de lo que es pues el anual de sueldos y salarios. Realmente el tablero fiscal nos funciona para validar que la base grabada total de tus XML de nóminas, lo que está reportado al SAT, coincida con la base grabada que tienes dentro de los conceptos de nóminas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos en el SAT coincida con lo que estamos registrando en nóminas. ¿Por qué es importante? O muchos me dirían, oye, pues por lógica, pues debería ser lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay casos que a veces utilizamos varios sistemas para hacer la nómina, o utilizamos el SAT, o digamos que la empresa empezó a utilizar Compaqui nóminas a partir de mayo y lo demás lo hizo directamente en el SAT. Entonces, toda esa parte es la que nosotros, por medio del tablero fiscal, podemos llevar como una revisión y hacer un pequeño análisis de qué tanto o qué diferencias o si tenemos lo mismo, ¿no? En esta parte de anual de sueldos y salarios, como nos muestra esta pantalla, esta herramienta pues te proporciona como una serie de reportes en los cuales podremos simular como el cálculo anual de sueldos y salarios basado en la información que contiene los CFDI de nóminas. Nosotros tenemos aquí uno como la pestaña El resumen. Si vemos en este apartado, nosotros tenemos lo que es en enero una suma de base grabada de XML total, que son 111,684,32. En Compaqui Nóminas tenemos la base grabada de recibos timbrados 111,684,32. El total de la base grabada son los 111,684,32. Hasta este punto no tenemos ninguna diferencia. Por eso es que nos dice diferencia de XML.
Contra compa quinóminas, cero. Ok, hasta ese punto, todo correcto. Si se fijan, el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre está de forma correcta y no tenemos ninguna diferencia. ¿Qué pasa con el mes de octubre? Si nosotros revisamos el mes de octubre, tenemos una suma grabada en los XML de 83,763. Lo que Compa Quinóminas tiene son 83,763 timbrados. Pero ¿qué pasa? Aquí dice base grabada de recibos por timbrar. ¿Qué quiere decir? Que esos recibos no han sido timbrados en el sistema. Son 27,921. Ustedes me pueden decir, oye, pero pues la lógica es que si tú tienes los XML y está todo timbrado, ¿por qué hay esa diferencia? Ok, aquí es donde nosotros, bueno, puede haber, dependiendo de la situación, puede haber varias opciones. En este caso, lo que nos dice es que realmente no se timbraron 27,921, no, punto 08. Si el caso fuera que el XML tuviera mayor a lo que dicen nóminas, ahí el caso puede ser que en algún punto se regresó un respaldo y el XML se quedó timbrado, se perdió información o cualquier cosa. Aquí el tema es que realmente en este punto, pues no están timbrados. Entonces, esto es una forma de que nosotros revisemos y, ok, no está timbrado, entonces voy a timbrar ese periodo para no tener como ningún pendiente. Ok, hasta ese punto todo correcto. Entonces, ese es el proceso que debemos de estar haciendo. ¿Qué pasa una vez que hacemos todo ese proceso de revisión? Pues ya empezamos a hacer una revisión de los acumulados y detectamos que hay inconsistencias, que no me coincide. Existe una utilería dentro del sistema que se llama reconstrucción de acumulados. Se encuentra en el menú de herramientas, utilerías y se recomienda ejecutarla. Aquí lo importante es, bueno, lo que yo recomiendo es ejecutarla desde historia del ejercicio. Si ustedes me dicen, por ejemplo, que la empresa la dimos de alta en el 2018, ahora sí que correrla, el ejercicio que sea 2018. Eso es lo más recomendable. Sé que en algún punto puede ser un poco tardado si tenemos muchos empleados, si tenemos muchos periodos semanales, pues sí, sí puede ser algo tardado todo ese proceso, pero realmente es lo más recomendable a la hora de realizarlo. Aquí en este punto es donde nosotros en pantalla les muestro donde podemos revisar cuál es nuestro último periodo. Realmente yo me estoy basando en una empresa del 2023 porque es donde tengo la información, pero eso es lo que debemos de estar revisando, que realmente estemos ejecutando, que sea el último periodo para poder hacer como esa revisión. Vamos a pasar, bueno, vamos a revisar dentro del sistema todo lo que habíamos mencionado, que son lo de las tablas de ISR, tablero fiscal, reconstrucción de acumulados y lo de determinar e identificar el periodo. Lo primero que vamos a hacer es ingresar aquí a las tablas. Vamos a ingresar aquí tablas de ISR vigentes. En esta parte nosotros tenemos los que son las tablas anuales. Hasta este punto, aquí es súper importante que hagamos como esta revisión, ¿no? Comparamos la tabla que tenemos físicamente o en internet donde sacamos la información que coincidan todos los datos. ¿Qué pasa o cómo se pueden editar estas tablas? Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? No es lo mismo que yo tenía. Ok. Lo que vamos a hacer es colocarnos sobre esta información y vamos a revisar en la tabla cuáles son los datos que nosotros tenemos en este punto. Por ejemplo, aquí ustedes me pueden indicar que nosotros aquí en el límite inferior del renglón 5 tenemos 155,240. Entonces, aquí vamos a colocar esa información. Una vez que nosotros colocamos la información, solo le vamos a dar a aplicar. Por ejemplo, igual yo voy a dejar el mismo dato, 155,221,81, y le vamos a dar aplicar.
Y pues realmente no se va a modificar porque es el que yo tengo, ¿no? Pero aquí esta es la forma por la cual nosotros podemos modificar lo que son las tablas de ISR. Esa parte, pues ya la revisamos, ¿no? Hasta ese punto, correcto, revisada, tener actualizadas. Después nos vamos a pasar a lo que es el tablero fiscal. Para nosotros poder ingresar al tablero fiscal, vamos a ingresar a este punto, tablero fiscal, archivo, tablero fiscal. Aquí pues puede tardar un poquito. Vamos a seleccionar sobre la empresa que vamos a trabajar. Vamos a cargar los recibos de nómina, que son del ejercicio. Esto lo hace directamente desde nóminas. Aquí pues ya dependiendo de la información a la cantidad de XML de recibos que tengamos, pues es lo que va a contemplar, ¿no? Aquí se fijan ya por default nos dice que tenemos timbrados 276 y no timbrados tenemos 12. Hasta este punto vamos a irnos aquí donde dice examinar y vamos a buscar todos los XML que nosotros descargamos del SAT. Una revisión. Tenemos el cargado. Si se fijan, pues ya desde aquí, desde que estamos cargando todos los documentos, pues ya nos dice que también son 276. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos en esta parte ya estamos coincidiendo, ¿no? Que el sistema reconoce que tenemos timbrado 276, descargamos el SAT 276. Ok, listo hasta ese punto. Nos vamos a ir directamente a lo que es este anual de sueldos y salarios. Aquí es importante también mencionarles a ustedes que toda esta parte se basa exclusivamente en los XML. No, o sea, tenemos, sí o sí tenemos que cargar los XML para que nos haga este punto de comparación. Si no los cargamos, pues el sistema no va a reconocer esa parte, no vamos a poder hacer el proceso correcto. Entonces ahí vamos a tener como ciertas diferencias, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues nosotros podemos ver directamente aquí en anual sueldos y salarios lo que ya mencionábamos, ¿no? De que tenemos la suma grabada del XML, tenemos la base, igual si lo revisamos esta parte, pues aquí ya tenemos la diferencia, ¿no? Este es como tal el resumen mes por mes, pero nosotros podemos hacer la revisión. Si nos basamos aquí, por ejemplo, el cálculo anual general, tenemos que total, número de trabajados que relaciona son 12, importe en compra y nóminas, bueno, también son 12. Aquí nos dice total de ingresos por sueldos y salarios y conceptos asimilados es 1.440.211.81. Acá tenemos 1.468.132.89. Aquí ya nos vamos dando cuenta que ya vamos generando como esa diferencia. En exentos estamos igual, en impuesto marginal sí tenemos una diferencia, en subsidio causado tenemos una diferencia, en ICR calculado tenemos una diferencia, o sea, ya vamos notando que vamos teniendo una diferencia, pero ¿para qué nos ayuda? Para identificar un poquito en dónde está como ese punto, ¿no? Nos vamos a ir a la siguiente pestaña, que esta es por empleado. Esta se me hace muy práctica, la verdad es que yo lo que recomiendo es que esta la vamos a exportar a Excel para que la podamos ver un poquito más y vean realmente cómo funciona y qué información nos puede dar. Aquí tenemos cada empleado, o sea, realmente tenemos aquí la revisión, lo tenemos por empleado, tenemos lo que es la base grabada por empleado, lo que es exento, la mensual, el ICR conforme, toda esta parte verde es aplicado conforme al XML. Aquí si se fijan nos va a ir diciendo si tenemos un saldo a favor.
Desde este punto nosotros ya podemos ir haciendo esta revisión en el cual nos va a decir, ok, este empleado nos indica que tiene un saldo a favor. Mira, aquí vamos a revisar en esta parte. Este es como el impuesto marginal, el subsidio causado, cálculo de ISR y CR retenido, y este sería como el saldo a favor que el empleado debería de tener en el cálculo, saldo en contra. Nosotros nos vamos a pasar esta parte en la cual vamos a hacer, por ejemplo, esta revisión, si te fijas, base grabada, son 150,086 contra esto. Ahí sí hay una diferencia. Aquí tenemos, toda esta parte es conforme al XM, digo, conforme a nóminas, lo que tiene compra aquí nóminas. Tenemos lo que es bueno, el saldo a favor o en contra. Aquí una vez que hace como esta revisión de lo que tiene, lo que el XM diría es que pues tendría como este pequeño saldo a favor, pero ¿qué pasa contra lo que hace compra aquí nóminas? Si nosotros aplicáramos el cálculo anual al día de hoy, pues ese sería como el saldo a favor. Pero contemplando que la nómina en la que estamos trabajando está dentro del periodo 50, que quiere decir que todavía faltan dos más para nosotros ya terminar el ejercicio. Por eso es que nos hace mención como ese cálculo. Una vez que hacemos esta parte de la revisión, acá en este punto vamos a tener las diferencias. Si hay un saldo a favor o si hay un saldo en contra. Este sería como tal el saldo a favor al final del ejercicio. Y si hay un saldo en contra, pues sería en este caso estos datos. Este reporte, la verdad es que lo podemos trabajar muy padre en Excel, podemos generar, podemos hacer esa revisión o ese pronóstico del cálculo. A lo mejor usted me dice, ¿sabes qué? Pues yo no lo quiero aplicar todavía, pero quiero hacer una simulación de cómo quedaría. Esta es la forma con la cual ustedes pueden hacer todas estas simulaciones y poder como hacer esa revisión. Aquí lo vamos a hacer, fíjense que hay, o sea, hay varias opciones. Una es en lista, el cálculo anual. Podemos hacer una revisión por conceptos, por clave del SAT. Aquí es donde nos va a mencionar que pues tenemos una diferencia de los 27,000 pesos que está dentro de sueldos y salarios. Claro que es porque el timbrado, que no lo hemos hecho, pero pues igual sería como la forma más rápida de identificarlo. Lo podemos hacer por empleado, lo podemos, por concepto también tenerlo, que de esta forma nosotros ya lo podemos encontrar pues más fijo, ¿no? De decir, la diferencia sí o sí viene del concepto de sueldos y de séptimo día. Y lo podemos hacer por recibo. Aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta muy rápido. Lo voy a exportar a Excel para que lo vean. Esta es la forma más rápida en la que podemos hacer la revisión, porque aquí nos vamos a dar cuenta que el tema o la diferencia, hacer un filtro, bueno, igual ya está filtrado, vamos a hacer esta parte. La diferencia de ese monto, esos 27,000 más o menos que tenemos de diferencia, pues simple y sencillamente es porque no están timbrados. Pero ¿cómo podemos tener la certeza? Directamente aquí. Aquí tenemos todos los recibos que se quedaron sin timbrar, que corresponden al periodo 40, la mayoría, todos son correctos. El periodo 40 fue el que no se emitió, entonces de esa forma vamos a hacer el filtro. Nosotros podemos hacer la revisión, si se fijan correctamente, es el periodo 40 que no emitimos, se nos pasó, se nos olvidó, no lo pudimos timbrar, cualquier cosa. Ese es el motivo por el cual traemos esa diferencia. Si hacemos la revisión, son los 27,921,08. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Directamente vamos y timbramos el periodo. Ahorita, en cuanto detectamos cuál es el periodo que nos faltó, hacemos el timbrado, hacemos la revisión de nuevo y de esa forma ya podemos comparar la información y decir, ok, entonces ahora sí, ya la tengo completa. De esta forma, ya ustedes ya pueden hacer la simulación de nuevo de lo que es el cálculo anual.
Vamos a pasarnos un poquito aquí a lo que es la conciliación de ICR, porque me gustaría que vieran esta parte para que identifiquen. Esto es la forma en la que nosotros como empresa podemos ir trabajando. ¿A qué se refiere? Aquí nos dice XML contra el pago provisional. Nos dice la suma de ICR de los XML corresponde en enero 6.920.64. Traemos ICR enterado en el pago provisional. Esta columna es la única que se puede editar, porque aquí nosotros podemos poner lo que realmente pagamos en ese periodo, que es el periodo de enero. Un ejemplo, digamos, ¿sabes qué? Yo pagué los 6.920, porque ya ven que en el SAT no podemos redondear a centavos. Entonces, de esa forma, ya me dice aquí el sistema, me dice diferencia del XML contra el ICR enterado, 64 centavos. Ok, digamos que el mes de febrero yo pagué nada más 6.000 pesos. De esa forma, yo como empresa puedo hacer como ese registro. Vamos a ir más o menos registrando. 9.400. Aquí nomás pagué 18.000. Pagué 9.500. 9.743. 6.920. 9.740. 5.190. 6.920. Y 3.100. Suponiendo que esas fueron las cantidades que yo pagué, ¿no? Entonces, hasta este punto aquí nos dice, ok, traes una diferencia de 1.600. A ver, aquí, bueno, sí, 1.655. ¿Por qué? Ok, en el periodo de enero tuviste una diferencia de 64 centavos, en febrero 920, 720, y en el periodo de junio hiciste un pago más de 2.579. Entonces, por eso es que se compensa de esa forma. Aquí nosotros podemos ir poniendo la información de lo que realmente estamos pagando en cada periodo. De este lado tenemos lo que es la suma de ICR con paquinóminas. ICR recibidos, timbrados, esto es lo que debería ser de los timbrados, y esto es de los no timbrados. El total, esto sería. Vamos a moverlo un poquito para acá. Y aquí ya nos dice, ok, de todo lo que tú tienes, las diferencias del XML contra nóminas, que es esto, que tenemos aquí en la primera columna, contra esto. No hay ninguna diferencia, todo está correcto. Del pago provisional contra Compact Nóminas. Lo que yo tengo aquí de pago contra lo que el sistema de nóminas detectó. Ahí sí tengo una diferencia y es un poquito alta. Entonces, de esa forma, nosotros también nos ayuda esta parte a revisar cuánto es lo que hemos pagado, cuánto es la diferencia. Pues cuando son centavos, pues igual y no hay ningún problema. O realmente no podemos redondear, pero pues vamos a identificar que son 50, 60, 80 centavos. El detalle es cuando nos encontramos a este punto de que son 1.000, 2.000, 3.000 pesos. Ahí es donde esta parte nos va a ayudar a revisar. Este reporte también lo podemos exportar a Excel y lo podemos trabajar desde Excel directamente. Tenemos la opción 2, que es por conceptos de ICR. Si se fijan aquí, hablando de lo que es ICR de ajuste mensual, ICR artículo 174 o el del mes. Entonces aquí también hace la comparativa de uno y otro. Aquí es donde detectamos una diferencia y de esa forma el sistema como tal ya hizo otra revisión. O en todo caso la podemos hacer por recibo. También directamente podemos hacer la revisión directa del ICR por cada sobre recibo que nosotros tengamos dentro del sistema. Esta es la parte que debemos estar revisando para el cálculo anual y que podemos hacerlo por medio del tablero fiscal. Otro de los puntos que mencionábamos era identificar cuál era el último periodo. Vamos a revisar dentro del catálogo, periodo. Y aquí vamos a revisar que para nosotros el último periodo es del 24 de diciembre al 30 de diciembre. Ok, ya lo tenemos identificado.
Cuando nosotros hablábamos un poco acerca de que los acumulados, que si estaban correctos, que si tenían error, cómo hacer esa reconstrucción, pues directamente desde aquí del sistema vamos a ingresar lo que es herramientas, vamos a ir a utilerías y aquí tenemos lo que es reconstrucción de acumulados. Les recomiendo siempre antes de correr cualquier utilidad de respaldo, generar un respaldo para cualquier modificación, error o cualquier cosa. Es súper importante. Vamos a seleccionar el mes, enero, y vamos a seleccionar el ejercicio. Le vamos a dar a ejecutar y aceptar. El tiempo de espera directamente depende de la cantidad de empleados, colaboradores que tengamos y también depende mucho de si la empresa maneja un historial muy grande de ejercicios, de decir, es que desde el 2018, 17, 15, pues sí puede llegar a tardar un poco, ¿no? Por eso les recomiendo siempre hacer un respaldo y nunca cancelar este proceso. Aunque sea muy tardado, hay que esperar. En ocasiones nos ha pasado que cuando son empresas muy grandes, pues llegan a tardar 1 o 2 horas a la hora de hacer como esta reconstrucción de acumulados, ¿no? Nada más para que lo tomen en cuenta y no se nos vayan a desesperar un poquito en este proceso. Vamos a cerrar. Bueno, una vez haciendo lo que es el cálculo de la nómina, toda la reconstrucción de los acumulados, vamos a considerar pues lo que se determina para la base grabada anual, que son, esto pues directamente desde las fórmulas, los conceptos ya están configurados, nada más es conocer y identificarlos un poquito, donde vamos a ubicar que todos los conceptos, percepciones y toda esa parte pues tengan afectado lo que es ICR base grabada, ICR base grabada del artículo 142, ICR percepciones especiales grabadas o ICR de liquidación grabado. Les voy a mostrar la siguiente pantalla. Esto es súper importante revisar nada más que si lo tengan configurado. Les comento, esto debería de venir por default, pero si por alguna ocasión como tal no viene configurado, hay que hacer esta revisión porque sin esta forma o sin esta configuración, realmente estamos haciendo algo mal dentro del sistema y pues no podemos hacer como el cálculo anual porque no nos va a afectar como debería de ser. Hay que revisar directamente, tanto, o sea, cualquier percepción que tengan, si manejan la despensa, los bonos, toda esa parte, hay que revisar. En el caso, por ejemplo, de como sueldo, pues se utiliza lo que es ICR base grabada. En cuestiones cuando son algunos bonos, se utiliza lo que son ICR percepciones especiales grabadas. Y en cuestión de aguinaldos, aguinaldos PTU, llegamos a utilizar lo que es ICR base grabada artículo 142. Para cuestiones de indemnizaciones, por ejemplo, pues sí, la indemnización o otros temas que son de liquidación, manejamos lo que es ICR, liquidación grabada. Al final de cuentas, la clave del SAT para nosotros es lo mismo, pero realmente o la configuración lo que pretende es que, pues dependiendo de la situación, es el ICR que se selecciona o que se aplica. Lo vamos a ver ahorita aquí en pantalla para que lo veamos en la empresa directamente, cómo es que debería de estar revisado. Para que ustedes lo puedan revisar, vamos a entrar directamente a catálogos, concepto. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí, bueno, seleccionamos por número, tenemos el sueldo y nos vamos a ir a lo que es importe total. Vamos a revisar que aquí en el acumulado fiscales siempre venga ICR total de percepciones. Vamos a irnos, por ejemplo, al tema de aguinaldo. Aquí también ICR total de percepciones. Vamos a buscar un bono. ICR total de percepciones también tiene, o sea, realmente tiene los acumulados, eso es lo importante, que tenga un acumulado seleccionado para la hora de hacer como el proceso del cálculo anual. Aquí sí hay que revisar concepto por concepto, que es lo que yo les recomiendo. Una vez que ya hacen la revisión, ven que todo está correcto,
sin ningún problema podemos hacer el cálculo. ¿Qué pasa si ustedes encuentran, por ejemplo, digamos que un premio de eficiencia no lo tenía? Ok, si ustedes lo encuentran de esta forma, lo que tenemos que hacer es directamente aquí, vamos a buscar el ISR, vamos, lo voy a guardar nada más para que lo vean. O sea, imaginemos que es este. Lo encontramos de esta forma. Entonces lo que tenemos que hacer es directamente ingresar aquí y vamos a buscar ICR total de percepciones. Seleccionamos y nos lo va a mandar directamente. Le damos guardar y de esa forma nosotros ya estamos afectando al acumulado de ISR. Entonces, de esa forma, pues ya tenemos como la certeza de que sí está calculando, sí está afectando el acumulado y sí nos va a funcionar para lo que es el cálculo anual. Otro de los datos muy importantes es este reporte. Aquí nosotros podemos hacer una revisión de conceptos que están asignados a cada acumulado. Esta parte, pues en muchas empresas no lo han hecho, no lo hacen, no lo manejan. De esta forma nosotros vamos a tener la certeza. En lugar de revisar como de uno por uno, que también es una opción, podemos hacer como la revisión de, oye, ¿qué conceptos están a cada acumulado, no? Vamos a ingresar al sistema para que lo vean. Conceptos por tipo de acumulados. Vamos a dar en pantalla. Ok, aquí vamos a revisar que para ISR total de percepciones, estos son los conceptos que tenemos. O sea, realmente pues están la mayoría. Para ISR base grabada, estos son los que también tenemos. Vamos a darle siguiente. Para ICR base exenta, ¿cuáles son los que tenemos? ICR subsidio de un empleado, aquí están. ICR subsidio acreditable, aquí están los conceptos que tenemos. ISR gratificación exenta. ICR, aquí está el de gratificación exenta, que es el aguinaldo. ICR prima vacacional exenta. Tenemos ICR de liquidación grabado y exento. PTU, o sea, aquí ya, bueno, ya entramos en el acumulado del PTU, cuáles son los que afectan, pero realmente aquí podemos hacer la revisión de todos los acumulados y revisar si algún concepto no está directamente en algún acumulado, entonces de esa forma nos regresamos al sistema, entramos al catálogo, conceptos y empezamos a hacer la configuración para que ya nos empiece a afectar a un acumulado. Ese sería como el proceso que tendríamos que hacer para poder realizar como esa revisión. O sea, lo podemos hacer de las dos formas, directamente o sacando el reporte, sin ningún problema. Algo muy importante, hemos llegado a este punto del tema de cuándo lo presento. Diciembre, enero, noviembre, cuándo puedo hacer el cálculo anual, cuál es la fecha correcta. Bueno, aquí les vamos a hacer mención de que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, solo se puede realizar el cálculo anual cuando se encuentra en el periodo de diciembre y se puede hacer varias veces que se requiera. Este es un punto o un tema muy importante de que si nosotros estamos dentro del periodo de diciembre, yo puedo hacer el cálculo en el periodo 50. Ok. Y luego yo puedo volver a hacer el cálculo en el periodo 51. Sin ningún problema yo puedo estar haciendo el cálculo de pruebas y generarlo y esto y aquello. Pero si yo termino mi ejercicio y deseo aplicar el cálculo dentro del ejercicio siguiente, ya no voy a poder generar varias veces el cálculo. Es decir, si yo estoy en 2024, hago la autorización de mi último periodo y estoy en el ejercicio 25, entonces hago el cálculo anual, lo aplico, no voy a poder hacer la modificación ni volver a hacer ni nada. Solo se permite calcular varias veces el mismo proceso en el mes de diciembre o cuando el periodo esté en diciembre. ¿Por qué? Porque el sistema así lo marca y así te permite como estar haciendo esa revisión o esas pruebas de decir, voy a hacer una simulación para hacer la revisión, si me va a funcionar, si no me va a funcionar, o cuánto es lo proporcional, si va a haber
una devolución o va a estar a favor o toda esa parte, ¿no? De hacer toda esa pequeña revisión de pruebas, compararlo a lo mejor que yo tengo mi hoja manual, lo tengo en Excel, hago una simulación y lo comparo contra lo que yo tengo en Excel. Es por eso lo recomendable, pues para mí sería como que lo podríamos trabajar desde el diciembre, aplicarlo la última de diciembre o hacerla la primera de enero sin problema, pero que ustedes estén conscientes de que una vez que se genera el cálculo anual, hay que generar un respaldo. Si tenemos un respaldo, pues sí podemos revisar sin ningún problema. Si no tenemos respaldo, no podemos deshacer lo que es un cálculo anual. Entonces, nada más considerar esa parte. Yo me iría por el tablero fiscal a hacer una revisión de poder decir, ¿sabes qué? Lo reviso desde el tablero y voy haciendo una simulación, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo. Vamos a llegar al punto donde vamos a empezar a ver cómo es que se genera el proceso del cálculo anual. Vamos a ingresar, bueno, esta parte, cálculo anual. Vamos a detectar y calcular. Vamos a guardar y aplicar. Y vamos a revisar si tenemos, por ejemplo, las notas de que cuando corresponde un impuesto a favor del empleado, pues se va a llamar o compensar, se mostrará como el importe negativo. Cuando corresponde un impuesto positivo o a cargo, pues en este caso hay que aplicarlo, ¿no? Otro de los datos muy importantes. Las columnas de subsidio correspondientes restan el importe acumulado anual del concepto, ajusta el subsidio causado. Al posicionarte en la esquina superior derecha de la columna podrás ver la información de ayuda, donde vamos a ver, por ejemplo, dice el subsidio que le correspondió estimado al cierre del ejercicio considerando el ajuste del subsidio causado. Ahí vamos a poder revisar cuál es lo que le corresponde durante el ejercicio. Eso es importante que lo revisen y lo consideren. El impuesto retenido resta el importe acumulado anual del concepto reintegro de ICR retenido en exceso. Al posicionarnos en la parte superior de la esquina, nos dice que el impuesto retenido estimado al cierre del ejercicio considerado reintegro de ICR en exceso. Esa parte es la que nos va a decir cómo esto es lo que se estuvo reteniendo. Toda esa parte la vamos a ver ahorita en una simulación del sistema. Para nosotros poder generar lo que es el cálculo, vamos a entrar a procesos, nos vamos a ir a cálculo anual, vamos a darle aquí detectar y calcular, le vamos a dar a aceptar. Hasta este punto solo estamos detectando la información, ¿eh? No estamos aplicando, no estamos generando nada, solo estamos detectando qué es lo que el sistema nos daría. Ojo, en esto es muy importante. Si nosotros hacemos esta revisión, podemos mandarlo a un Excel para nosotros decir, ok, esto que yo estoy revisando aquí, si se fijan, vamos a, bueno, lo voy a dar a exportar para que lo veamos un poquito más completo. Aquí vamos a tener, pues, primero vamos a ver los casos de si aplica o no aplica el cálculo anual, ¿no? Lo que mencionábamos. Si entró a mediados del periodo, si salió antes de diciembre, o sea, toda esa parte de aquí el mismo sistema ya reconoce si aplica o no aplica, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, todos aplican, a excepción de este, que nos hace mención, voy a seleccionar, de no aplica porque alto el reingreso no está dentro del ejercicio. Entonces, bueno, hasta ese punto. Vamos a revisar el primero. Aquí tenemos los que son los ingresos totales, todo lo que es la base proyectada, el artículo 152, el subsidio correspondiente, el impuesto anual, impuesto retenido, a cargo o a compensar. Nosotros aquí, por ejemplo, este es el impuesto anual, lo que le correspondía pagar al empleado y esto es lo que se le retuvo realmente. Entonces tiene un saldo a compensar de 521.70. Cargo a, bueno, impuesto a cargo final, tenemos a compensar esta parte y el saldo a cargo a compensar, que es la última columna, es esto. Entonces aquí nosotros podemos hacer esa revisión donde nosotros a este, por ejemplo, pues tiene un saldo a compensar. En este caso, el siguiente empleado nos hace mención que le correspondía un impuesto anual de 1.627.39
y nada más se le retuvo 49,64. Entonces, tiene a cargo 1,577. Esa parte ustedes ya la pueden trabajar comparando con todo lo que tienen. Y esta es una otra simulación ya directa del sistema. Esto una vez que lo generan en el ejercicio, ya sea en el último periodo del 2000, del ejercicio actual o el primer periodo del nuevo ejercicio. Esto es lo que ya ustedes tienen que hacer como esa revisión, lo pueden tener en Excel y trabajar sin ningún problema, pero esto es lo que nosotros hay que hacer una revisión. Aquí yo voy a hacer lo que es la verificación de acumulados, porque esto es lo que yo quería que ustedes, bueno, mostrarles un poquito de lo que es aquellos conceptos, por ejemplo, que dice verificación grabados exentos, si hay alguno que se detectó, asignados, por ejemplo, se detectaron las siguientes situaciones que pueden provocar diferencias. Anticipo de sueldos no tiene un acumulado para grabado de ISR. Anticipo de vacaciones, percepción, si es algo que utilizamos, no tiene un acumulado para ISR. Entonces, es súper importante que una vez que vamos a hacer como este proceso, nosotros hagamos como esta parte de una verificación de los acumulados para poder revisar, oye, según yo ya había corregido todos, ya los tenía y a pesar de eso, aquí tengo 4 situaciones. Las vacaciones a tiempo, súper importante, no viene el acumulado de exento. Entonces no podemos ir, o sea, estos detalles son los que nos pueden afectar directamente al cálculo anual en decir, ¿sabes qué? O sea, no lo puede registrar correctamente porque no tenemos detectado las siguientes situaciones. Entonces eso nos puede llegar a provocar algún error a la hora de generar el cálculo anual. Vamos a cerrar aquí. Vamos a regresar directamente otra vez al cálculo. Vamos a ingresar aquí cálculo anual, ya lo tenemos. Y otro de los datos que podemos obtener directamente aquí, en el caso de este empleado, una carta aviso, vamos a ejecutar, generar. Aquí lo que, bueno, nos va a dar es, o lo que nos da es una carta de aviso de no presentación del cálculo anual. Para ese empleado, el motivo de por qué no se presentó, pues es porque el empleado no estuvo dentro del ejercicio. La constancia F37. Súper importante la constancia. Aquí la podemos generar directamente de cada empleado o directamente en reportes podemos hacer esta revisión, ¿no? Si nosotros le damos a ejecutar el reporte, nos va a empezar a generar lo que es la constancia. Vamos a darle un momento en que empiece a hacer como todo el proceso. Vamos a dejarla en lo que genera lo que es la constancia. Yo, bueno, voy a minimizar esta parte. Yo lo que voy a hacer es guardar y aplicar lo que es el cálculo para que ya nos afecte directamente. Decimos que sí, nos va a dar la bitácora, vamos a hacer el cálculo de la nómina, lo va a calcular todos los empleados. Dice que algunos están en negativo, ahorita revisamos el motivo de por qué están en negativo. Realmente puede ser porque pues se le retuvo demasiado. Ahorita vamos a revisar. Ahorita revisamos directamente. Vamos a cerrar. Una vez aplicado, vamos a abrir la prenómina.
Y vamos a revisar directamente que tenemos un ICR a compensar por 521 pesos. Vamos a revisar en otros casos, este empleado, por ejemplo. Aquí tenemos un sueldo de 1,800, bueno, 1,874 más el séptimo día, pero tenemos un ICR retenido del ejercicio vigente por 8,000 pesos. Entonces, aquí esta es la parte en la cual debemos de hacer esa revisión. Probablemente este fue uno de los empleados que no se les retuvo o no se hizo el timbrado de la retención, no se hizo el timbrado del sobrerecibo de algunos periodos o los acumulados que estamos afectando directamente no están correctos. Por eso es súper importante antes de hacer cualquier proceso poder hacer como esa revisión de que, ok, cada concepto debe de tener su acumulado. Entonces, ¿está correctamente? O sea, lo estoy generando de forma bien. Entonces, esa es la parte que nosotros como tal, como empleados, como empresa, debemos de revisar antes de hacer el proceso del cálculo anual. Otro de los temas que vamos a ver aquí ahorita que revisamos esa parte es las claves agrupadoras SAT para reflejar el resultado del cálculo anual. Estas son las claves que realmente generamos bueno, que nos va a dar cuando generamos lo que es el cálculo anual. Lo dividimos en dos situaciones de este lado, lo que es diciembre y enero. Dentro de diciembre vamos a tener cuando es un ICR a favor, se va a llamar D55 ICR a compensar OP004. O es D50 reintegro de ICR retenido en exceso, OP001. Cuando es a cargo, se llama D102 ICR retenido del ejercicio vigente. Todo depende si es a favor o a cargo del empleado, pero también depende de muchos casos en cuestión de si es en diciembre o es posterior al ejercicio. Cuando es ICR a favor, aquí por ejemplo en diciembre, sigue siendo la misma clave, pero dice del exceso del ejercicio anterior o cuando ese cargo es retenido del ejercicio anterior. Aquí nada más es importante identificar esa parte como para que ustedes a la hora de que aparece, ok, la clave en la hora del timbrado, lo voy a mencionar aquí, lo voy a poner como aparece, ¿no? De nómina, compensación de saldo a favor, saldo a favor 521, que era lo del primer empleado, año 2023 y el remanente de saldo a favor cero. ¿Cómo está? Con la clave 04 del catálogo de otros pagos, cuando se utiliza esta clave, pues existe como el nodo compensación saldo a favor. Es nada más como un dato para que ustedes revisen directamente en el XML cómo es que aparece reflejado. Algo que les mencionaba aquí. Aquí vamos a tener como una comparativa de cuando el saldo se compensa en diciembre, cuando se hace en enero. Vamos a revisar el empleado directamente. Este. Si se fijan, aquí tenemos los 521,70 aplicados en el periodo 50, que es del 10 de diciembre al 16 de diciembre. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el cálculo directamente en enero? En enero ya son 243. ¿Por qué pasa esta situación o por qué nos puede llegar a pasar? Como nosotros todavía no hacemos o nos falta como tal aquí en esta parte, 2 periodos, 3 periodos de diciembre, pues realmente nos dice que compensar son 521, pero contemplando que hasta ese punto se cortó el ejercicio. Entonces, directamente en enero ya se terminan los 3 periodos faltantes, entonces ya nada más nos sale a compensar 243 pesos. Pero no es cuestión de que, oye, pero esa diferencia que el empleado, que eso, no pasa nada, no hay ningún problema, porque una vez que avanzamos el siguiente periodo, directamente, al- conforme vamos a ir avanzando los periodos, vamos a tener este dato donde dice ICR retenido del ejercicio vigente, 500. Entonces, de esa forma, esos periodos restantes hasta que se termine el ejercicio se van a ir compensando sin ningún problema. Por eso es que no hay tema de que si lo hacen en diciembre o sea antes o hasta el final del ejercicio. Aquí es cuestión nada más de que si ustedes tienen algún problema como con el empleado de, oye, me compensaste en tal fecha.
Oye, pero en los últimos de diciembre me está quitando. Oye, pero entonces tomemos la decisión de generar el cálculo al inicio del siguiente ejercicio para no tener todo este tipo de situaciones, problemas y conflictos, entonces sin ningún problema. Aquí, bueno, como últimos datos, lo más recomendable es que para poder nosotros realizar lo que es el cálculo anual del ejercicio, pues debemos de hacer la revisión de los puntos ya mencionados, ¿no? Ejecutar el reporte de conceptos por tipo de acumulado para identificar cuáles sí tienen, cuáles no. Si nos falta, hay que generarlos directamente. Ejecutar el cálculo anual en el periodo correspondiente. Si ustedes lo quieren hacer en el siguiente ejercicio, puede ser en siguientes ejercicios, sin ningún problema. Y otro de los datos es tratar de hacer una simulación. Es súper importante que ustedes empiecen a practicar o hacer la simulación directamente desde el tablero fiscal, donde ustedes pueden hacer como esa pequeña revisión y decir, ah, ok, aproximadamente esto es lo que le vamos a aplicar al empleado, cualquier cosa, ¿no? Esa es la parte que yo como persona, bueno, como empresa les recomiendo para que ustedes puedan generar como todo ese proceso, ¿no? Muchas gracias a todos y que tengan excelente día.